Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ciencias Humanas y de la Educación. En esta tarde vamos a tener una entrevista con nuestro docente Jesús Sebastián Villafuerte. Bienvenido, Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes con todos ustedes. Agradecido por la invitación y esperemos que esta conversación o esta entrevista sea fructífera para el conocimiento. Seguro que sí. Bueno, Sebastián, quisiéramos saber desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de llevar a cabo el modelo constructivista en nuestra formación profesional? Claro, Jessica, reiterando mi saludo, el constructivismo nos ha ayudado en la praxis docente de varias maneras. Una de ellas es impulsando el pensamiento crítico y analítico y autónomo que necesita nuestra sociedad actual, que lo demanda exigentemente. Es decir, formar seres para el futuro. No olvidemos que los profesores y educandos que se adaptan a la escuela de constante evolución son los que cambiarán todos estos esquemas jerarquizados que no funcionan y terminan con el pensamiento innovador y crítico de los estudiantes. Este modelo pedagógico nos ayuda dentro y fuera del aula, a nosotros como docentes y a los alumnos también, o educandos, mejor dicho, ya que esto permite que ellos generen su autoeducación, que en realidad es el fin de nuestra educación. Ustedes deben saber que la educación no es para la vida, sino que la educación es la vida misma. Es decir, que el docente sea una guía y el estudiante el protagonista de su conocimiento. De esta manera nosotros terminamos con el tradicionalismo, si nos vamos a la historia, solo ha sido de sumisión a los estudiantes o educandos, como se los dice, y de solo aceptar la verdad, cuando ustedes saben muy bien que la verdad es cuestionable. Eso es respondiendo a la primera pregunta, Jessica. Muchas gracias, Sebastián, por tu aporte. ¿Y nos podrías decir el por qué este modelo pedagógico tradicional es el más empleado a lo largo de la historia? Listo, como profesor de historia les puedo una clase si es posible, pero siendo muy sucintamente, lo podríamos decir que la educación no siempre fue liberadora, como lo explicó Paulo Freire en su momento, en varios de sus postulados, sino si nos vamos al hito histórico, la educación fue creada en la Revolución Industrial, para que el individuo sea un ser disciplinado y obediente, donde solo el docente tenga la verdad innata, que él solo sea la luz, que el estudiante sea el ser sin luz de las ciencias. Entonces, Paulo Freire, años más tarde, los llamarían educación bancaria. Como lo vuelvo a decir, son seres sin luz que solo receptan conocimientos, acumulan como el dinero en un banco y lastimosamente estos esquemas podrían seguir en varios lugares donde la inversión en la educación sea pobre, mínima, y sobre todo en lugares donde la criticidad y el desarrollo de conciencia política es un enemigo para los grandes grupos de poder, para de esta manera seguir controlando a la sociedad. Michel Foucault, un socialista, los llama a esta pedagogía en su libro de Vigilar y Castigar como un control del poder ciudadano, donde la criticidad no existe. De igual manera, en nuestra historia ecuatoriana tenemos un gran estandarte de esta criticidad que fue Espejo. Entonces, él criticó mucho el modelo pedagógico de los jesuitas que se basaba en el conductivismo. Ustedes saben muy bien que es golpear, pegar, tú, solo yo conozco la verdad. Entonces, de esta manera lo determinamos el educando como a nada, cuando ellos ya tienen conocimientos establecidos, perdón. Uh-huh. Listo, Sebastián. Y según tu experiencia al ejercer tu profesión, ¿qué tipo de modelo pedagógico tú empleas? Ya, listo. Y el por qué también nos gustaría saber. Ya, ok. Bueno, como mi tesis fue hecha acerca de la aula invertida, con este nacionalismo, cuando uno ya se conoce la historia, quiere ser innovador, dar dignidad, patriotismo a nuestra nación, se emplean todas estas modelos constructivistas de información. De esta manera, ustedes deben saber muy bien, yo he utilizado una parte de estos modelos constructivistas ya actuales, como es el aula invertida, donde yo envío videos a mis estudiantes por la plataforma Pulse, donde ellos se registran y van viendo los videos que yo ya les pongo en ese momento. Es decir, el aula invertida nos sirve para, en una clase determinada, a la siguiente, yo les digo, en la siguiente clase vamos a ver sobre la guerra mundial. Entonces ellos ingresan a esta plataforma, ven los videos, responden las preguntas que salen en estos videos. Entonces ellos ya
les encanta, me ha ayudado mucho en las ciencias sociales. Es un poco Eh, como crear ya una experiencia en el niño para que al momento de desarrollar tu clase sea más amena o puedan tener más conexión con la clase. claro, es que de esta manera ellos se autoeducan y generan conocimientos significativos aplicados a la realidad en que ellos viven. Tú sabes, las ciencias sociales, porque esa es mi área, es hasta puede ser más crítica que la matemática, sin denigrar nada, ¿no? Porque todas las ciencias sirven. Entonces, las ciencias sociales va a servir aplicando la historia a su realidad, a su vida. Entonces, de esta manera dejamos los mapas tradicionales mentales. Yo creo que ustedes han de haber cruzado por una historia, por historia y ciencias sociales, que era el libro, saquen resumen del libro, el mapa conceptual. Súper Y si yo les pregunto, tradicional. exacto, y si vamos, ayer, ¿qué se festejó? El primer grito de la independencia. Muy bien, pero ¿y sabes qué factores fueron? ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue el primer grito de la independencia? Entonces, esta ola invertida nos ayuda a que ellos se autoeduquen. Digan, profe, es porque una mujer bien valiente, Panelita Cañizares, reunió a todos los patriotas y dijo, unámonos, reunámonos, tenemos que formar la Gran Colombia, tenemos que ser autónomos, no dependientes de una potencia mundial. Entonces, esto nos ayuda al constructivismo que ellos, nosotros ya tenemos el conocimiento, ¿para qué lo vamos a necesitar? Sino como docentes para transmitirlo, ¿verdad? Para que el alumno se apropie de ese conocimiento. Entonces, de esta manera me ha ayudado y cumplimos con las demandas de la educación. Tú sabes que ahora actualmente el tradicionalismo no funciona porque lo que demanda la sociedad es una sociedad que cree su propia tecnología, que demande esas capacidades para desarrollarnos y ya no depender de otros factores. Creo que me salí un poco de la pregunta, pero Sí, es que un no, es muy poquito interesante complementar. y vamos a hablar a continuación sobre el efecto que ha tenido la tecnología en este tiempo. Pero para ello, a Ujú. continuación, vamos a seguir con Andrea Castillo y ella nos va a ampliar más el tema. Bienvenida, Andrea. Ya, muy bien. Buenas tardes, sea bienvenido Sebastián. También quisiéramos saber que si se aplica el método pedagógico constructivista, ¿cómo aportaría al estudiante en su vida escolar? Muy bien. Saludándote, Andrea, que tengas muy buena tarde. Bueno, en el ámbito de la historia, ¿cómo es mi rama en las ciencias sociales? Se cuestionan todos los eventos históricos importantes. Un ejemplo sería cuando yo di la clase de la Segunda Guerra Mundial. Les gustó tanto los videos que les enviaba, les hablo de la presencialidad primero, y leíamos tantos PDFs de los libros que escribieron autores como Churchill, les doy un ejemplo, y ellos ya me preguntaban, o sea, ya generaban ese pensamiento, esa criticidad del por qué. Ellos me decían, profe, entonces, ¿por qué Alemania ya no pedía préstamos a los bancos internacionales? Y yo, es que ya se autodependizó, ya no necesitaba de las potencias mundiales, perdón. Y después seguían viendo conmigo, yo les pasaba documentales por Netflix, y ya un alumno había acabado de ver ese documental y me dijo, profe, entonces los judíos eran los banqueros que controlaban Alemania. Y yo, más autoeducarme, yo también autoeducarme para que ellos, para poder responder a las demandas de ellos, y es lo que buscamos, que ellos también sean participantes de su conocimiento, que el docente no es más ni menos que el estudiante, eso hay que borrar. También preguntaban de la realidad nacional, generaban conciencia entre hombres y mujeres, que actualmente ustedes ven que esas luchas se mantienen. Es decir, gracias a estos modelos, ellos aprendían en base a sus vivencias, como lo acabé de decir en la otra pregunta, a su propia autoeducación. Participaban con su idea de democracia y de paso me enseñaban a mí y varias reflexiones que me quedaban en la mente y hasta me fui a comprar un libro por eso. Una alumna en la clase de democracia le dije, se llamaba Jessica, pongámosle ya, un ejemplo, y ella me preguntó, profe, entonces la democracia es cuando un pobre por fin puede ser escuchado, cuando se atienden las necesidades como comer o tener una vida digna. Entonces, ella me dijo, no estamos viviendo, pregunta, fui a comprar un libro, imagínense, Enrique Dussel, La democracia, la carta de los indignados, y lo que dijo ella en 5 palabras, el libro lo dice en cuánto y ella lo dedujo. Entonces, el estudiante también puede generar conciencia política, y eso es lo que las potencias mundiales tienen, ese sistema educativo, y nosotros también debemos hacerlo así, y eso genera el constructivismo, las tecnologías. Uh -huh.
Ahora bien, Sebastián, desde su percepción, ¿qué es lo que le hace interesante al modelo pedagógico constructivista? Lo que le hace muy interesante es cuando los alumnos cuestionan lo que uno dice, preguntan, participan. De hecho, la juventud me inspira mucho porque tiene muchas ideas y mucho conocimiento. Ujú. Eso es lo que puedo decir acerca de esa pregunta. Listo, muchas gracias por su aporte. Ya. Y Bueno, actualmente el Ministerio de Educación recomienda utilizar el modelo pedagógico constructivista. Sin embargo, hay docentes que aplican el tradicional. ¿Cómo podríamos nosotros manejar esa problemática? listo. Es esto es lastimoso, ¿no? Es por falta de capacitación por parte del Estado. Imagínense, no hace mucho redujeron el impuesto, o sea, la ayuda a las universidades, perdón. Los docentes actualmente sufren por la utilización de las TICs. Yo tengo mi tío igual que él daba clases conmigo en mi misma casa y me pedía ayuda. Y es por falta de motivación, de ayuda al docente. No hay que buscar culpables, sino ver qué podemos hacer, a atender a estas necesidades. Así que ellos también pueden ayudarse de esta manera autoeducándose por YouTube. Tú ves, buscas en el YouTube y ya te ponen una clase dinámica, cómo utilizar las TICs, cómo, o sea, autoeducarnos y con lo poco que tenemos, construir algo muy grande, pero sí necesitamos más ayuda. Por eso las demandas actuales que están los paros de los profesores y las huelgas de hambre. Ujú. Sebastián, quisiera acotar un poco en este punto que, como tú mencionabas, no solo es un problema del Estado, sino ya de los docentes, porque, Ujú. bueno, yo cuando estaba en el colegio pasaba que el profesor hablaba, lo tradicional, ¿no? El profesor hablaba, nosotros no podíamos dar nuestra opinión y al final las calificaciones por los pisos, porque como no hay una interacción entre el estudiante y maestro, no se crea un vínculo ni de confianza para preguntar, ni tampoco al momento de nosotros ser como creativos, como desarrollar nuestras habilidades. Entonces yo creo que ya depende mucho del profesor también. No sé, no solo innovarse, sino como que salirse de ese cuadrito que siempre le han enseñado, porque maestros tradicionales crean más maestros tradicionales, por más que la cátedra sea constructivista, la, lamentablemente al momento de la práctica sigue siendo tradicional. Sí, muy interesante lo que tú me dices y reiterándolo como tú manifiestas acerca de los profesores, también vámonos un poquito a las políticas, vámonos a los años posteriores cuando nosotros éramos jóvenes. Si ustedes se van en el momento que Lucio fue presidente, existían paros enormes, yo tendré como unos 25 años y recuerdo que mi educación se estancó. Yo no seguía matemáticas, a veces fallo, porque habían paros de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, lastimosamente, nuestra educación ha sido muy atropellada. Imagínense, creamos una ley que es importante en la educación, que es la Ley de Educación Intercultural, y ahí habla en un literal que el docente debe percibir sueldos dignos, tener las necesidades y las capacidades para él ejercer su profesión. Pero si no nos ayudan con eso, el docente también sigue estigmatizado en el tradicionalismo por falta de esto. Es por parte y parte. No hay ayuda y el docente tampoco no quiere innovar, tiene miedo, pero el miedo se lo puede combatir con investigación, innovación. Tenemos que luchar más por nuestra educación porque nunca se sabe, ¿no? En nuestras filas puede estar el próximo estudiante que cree la cura para el cáncer, un medallista olímpico, puede estar un científico, puede estar las personas que cambien nuestro presente. Entonces, qué importante como docentes luchar por esa dignidad que necesitamos. Ujú. Sebastián, ¿cómo usted podría determinar la causa? ¿Por qué no es eficaz la aplicación del método tradicional en una era tecnológica? Es que, como les hablo, un ejemplo de mi tío, la crítica no destruye, sino construye. Los alumnos se aburren, no quieren participar. A veces a mi tío le faltaban como 15 alumnos más, solo tenía 10. Y no es por falta de vagancia, ¿no? Sino por falta de conocer, por falta de autoeducarse.
lastimosamente somos generaciones distintas y hay profesores que utilizan estos métodos tradicionalistas. Puede ser por miedo, pero tenemos que quitarnos ese estigmatismo, como lo dije anteriormente. Ujú. Terminar con las sociedades de jerarquización. Todos somos iguales. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cree usted que influye el modelo pedagógico que se aplica en la institución educativa al momento que el padre de familia elige la educación para su hijo? Un gusto, Jocelyn. En parte, podríamos decirlo. Pero lo que más influye es la formación de niños, la capacidad y la vocación que tenga el docente al momento de impartir clases. Podemos tener el mejor modelo pedagógico, pero si hay un docente con falta de vocación, con falta de ganas, o sea, va a traer consecuencias negativas, como cuando él sí aplica el modelo de la institución, va a tener prácticas positivas para efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de ambas. Ujú. Ya. ¿Cree usted que debería aplicar una combinación entre el modelo constructivista y el social? Eh, claro, la combinación de los modelos innovadores ayuda a la formación de los educandos y sí nos ayudaría porque el uno nos permite ser participativos y el otro les permite desarrollarse en base a sus necesidades, en su propio proceso de aprendizaje, personalizándolo, permitiendo que los alumnos, perdón, o educandos mejor, tengan una visión de sí mismos, de un proceso constante. Ujú. Eso respondiendo a su pregunta, José. Ya. Desde su punto de vista, ¿cree que se pudiera aplicar el modelo conductista en esta época, es decir, donde la educación es virtual? eh, Podríamos decir que no todo es malo ni todo es bueno. Algo, lo malo también puede tener algo bueno, ¿no? El conductismo nos ayuda a formar a la disciplina del alumno, pero es malo cuando te quieres imponer sobre él. Entonces, en parte el conductivismo, sabiéndolo utilizar correctamente, sin poner jerarquizaciones, indicándoles cómo deben respetar a los demás, normando su disciplina de una manera correcta, también uno siendo el ejemplo, sin griterío, uno puede cambiar a la comunidad educativa y aplicar la virtualidad, porque a veces no todo es color de rosa, ¿no? Hay alumnos que se pueden portar mal, pero ahí estás tú como docente, indicarles qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo moral, qué es lo ético. Entonces, nos podría ayudar, pero no yéndonos al extremo. Todo el punto medio es lo importante en todo. No hay que ser tan fanáticos en nada. Eso respondiendo a su pregunta también. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias. Sebastián. Muchas gracias, A Sebastián, ustedes, por muchas esta gracias. linda experiencia que nos permites vivir en nuestra formación profesional. Muchas gracias también a Jocelyn y Andrea por el esfuerzo. Así que me despido de ti muy atentamente y muchas gracias.